entiendo que se encuentran acá conmigo y que esta interrupción que surgió temporalmente no hizo que siguiera transcurriendo el tiempo de la exposición inicial. Así que vamos a continuar con ella. Decía yo pues que nos encontramos en el análisis de los recursos de apelación, de casación y de revisión procesal penal, y que esto estaba dirigido fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela. Les había manifestado pues mi recomendación con respecto a este texto, ¿verdad? Pruebas y recursos procesales penales, y habíamos abordado el tema de la apelación de autos en el proceso penal venezolano. Ahora nos convoca el tema de la apelación de sentencia. Entonces, hay dos recursos de apelación en el proceso penal venezolano: apelación de autos y apelación de sentencia. Cada uno con sus causales, cada uno con sus incidencias, cada uno con su especial procedimentalización. El de la apelación de autos, como ya lo vieron conmigo, a partir de los artículos 439 y siguientes del COP, y el de la apelación de sentencia, a partir de lo que se describe en los artículos 444 y siguientes del COP. En ambos casos, ambos recursos van a ser dirigidos a la sala de la Corte de Apelaciones. La sala de la Corte de Apelaciones que sea competente en razón del territorio, en razón de la jurisdicción, es decir, la existencia o no de fuero procesal, si la causa la está conociendo la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción especial. Bueno, de igual forma, ese escrito de apelación de sentencia, valga la insistencia, por escrito, ha de ser interpuesto ante el tribunal que dictó la decisión, contra cuyo fallo se está recurriendo, que es el ACUE, y va a ser resuelto por la CUEN, es decir, va a ser resuelto por la sala de la Corte de Apelaciones. Dicha sala de la Corte de Apelaciones dictará dos fallos. En primer lugar, un fallo de admisión del recurso, legitimatio ad processum, y un fallo ulterior que sería de procedencia o de improcedencia del recurso, algo así como legitimatio ad causa. Entonces, mal le estaría dado al tribunal contra cuya decisión se interpone la apelación de sentencia inadmitir el recurso de apelación de sentencia, o de alguna forma no tramitar el mismo. Es decir, el tribunal contra cuya decisión se dictó la sentencia tendría dos finalidades en atención a la fase recursiva. Una finalidad receptora o receptiva, recibe el recurso, y una finalidad tramitante, tramita el recurso. Y dentro de ese trámite está también el de emplazamiento a la parte contra la que obra el recurso, es decir, que le conviene la decisión, que no le es desfavorable la misma, porque en realidad quien está oponiendo el recurso es la parte contra la que es desfavorable la decisión, y por eso es que le impugna y por eso es que se recurre ella. Entonces, para interponer el recurso de apelación de sentencia, tendríamos en primer lugar que aceptar cuáles son las sentencias que pueden ser apeladas, y la describe el artículo 157 del COP: sentencia condenatoria, sentencia de sobreseimiento o sentencia absolutoria. ¿Cuál es la oportunidad para la interposición del recurso de apelación de sentencia? A los 10 días siguientes a conocerse la decisión, a los 10 días siguientes de publicada la misma. Ahora bien,
dentro de los 10 días siguientes de la publicación de la misma es cuando se puede interponer el recurso de apelación de sentencia. Ahora bien, si es una sentencia dictada a la finalización del juicio oral y público, el juez de juicio tendrá que publicar la sentencia en los 10 días siguientes a la emisión del veredicto. Puede ser que ese juez de juicio dictó un veredicto absolutorio o un veredicto de condena, un dispositivo de condena, un dispositivo de absolución o un dispositivo de sobreseimiento, porque también el juez de juicio puede dictar el sobreseimiento si se da la cosa juzgada, por ejemplo, o ocurre la prescripción en los 10 días siguientes a la emisión de ese veredicto, de ese dispositivo. En ese caso, dictada por un tribunal de juicio, el tribunal de juicio no está obligado a notificar a las partes de la decisión publicada, porque ese tribunal de juicio la está publicando dentro de los 10 días siguientes a la emisión del veredicto. Y se supone que las partes están a derecho, estuvieron presentes en la audiencia y supo las partes lo que se decidió en dicha audiencia. Entonces, si el juez publica en los 10 días siguientes a la emisión del veredicto, de lo que se decidió en concreto, condena, absolutoria o sobreseimiento, si publica el texto íntegro de la sentencia con su motivación dentro de los 10 días, repito, el juez no está obligado a notificar a la parte y a partir de esa notificación se generaría los días para la apelación de sentencia. Si publica con posterioridad a los 10 días, sí está obligado el tribunal de juicio a notificar a la parte de cuándo terminó publicando para que a partir de ese momento se generen los días para la interposición del recurso. Pudiera ser otra circunstancia. Aun cuando el COP no obliga a la notificación de la publicación del fallo, si el tribunal lo dictó tempestivamente, es decir, lo publicó en los 10 días siguientes a la emisión del veredicto, pero a lo mejor dicho juez, en un ámbito hipergarantista, decide, qué sé yo, conforme al 166 del COP, notificar a las partes del fallo, decide notificarla a pesar de que publicó en los 10 días que le consagra la ley. Entonces, el derecho a interponer el recurso se iría a generar a partir del día siguiente en que fue notificado de forma efectiva de la publicación del fallo. Entonces, las sentencias que podrían ser dictadas y que podrían ser apeladas, decía yo, son las sentencias condenatorias. La sentencia condenatoria está descrita en el artículo 349 del COP, pero puede ser que se dicte una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Esa sentencia condenatoria por la admisión de los hechos pudo haber sido dictada por el juez de control en la fase intermedia, a la finalización de la audiencia preliminar, cuando el acusado admite los hechos en dicha fase intermedia. De igual forma, pudo haber sido dictada la sentencia condenatoria por el juez de juicio por admisión de los hechos, cuando al comienzo del juicio oral y público, ese acusado que jamás había admitido los hechos, ahora lo admite al comienzo del juicio, vestibularmente, sin que se dé el debate sobre la prueba. ¿Qué más? Recuerden ustedes que si se da el incumplimiento del acuerdo reparatorio, conforme al artículo 42 del COP, no paga quien se comprometió a pagar en los delitos que es posible el acuerdo reparatorio, se le dicta una sentencia condenatoria por admisión de los hechos. De igual forma, conforme al 47 del COP, si se da un incumplimiento
del régimen de prueba de quien se acogió a una suspensión condicional del proceso y manifestó que iba a cumplir con un régimen de prueba del artículo 45, ahí también se dictaría una sentencia condenatoria. Entonces, la sentencia condenatoria puede ser por la admisión de los hechos, pero pudiera ser que esa sentencia condenatoria la dicte el tribunal de juicio a la finalización del juicio oral y público, no por la admisión, cuando él evidencia una certeza de culpabilidad. Las pruebas terminan condenando en la apreciación del juez y por lo tanto se dicta una sentencia condenatoria. La otra sentencia que es apelable por la vía de la apelación de sentencia es la sentencia de sobreseimiento. Mi personal criterio es que si se dicta el sobreseimiento porque así lo solicitó el fiscal del Ministerio Público y lo declara con lugar el juez de control, entonces esa es una real sentencia de sobreseimiento que, como cosa juzgada, solo puede ser apelada por la apelación de sentencia. Dirán ustedes, ¿y quién la apelará? Bueno, el sobreseído le conviene el fallo, no será él. Él no tiene agravio, él no tiene impugnabilidad subjetiva. El fiscal, que fue el que solicitó el sobreseimiento, tampoco podría apelarla, si precisamente lo que está pidiendo. Esto estaría desfavoreciendo a la víctima y sería la víctima la que interpone la apelación de sentencia de sobreseimiento dictada por el juez de control. Entonces, ese juez de control pudo haber dictado esa sentencia de sobreseimiento, bueno, en primer lugar, porque el fiscal lo solicitó. En segundo lugar, porque el juez de control declaró con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente interpuesta por la defensa, como lo indica el artículo 34, numeral 4 del COP. O puede ese juez de control dictar esa sentencia de sobreseimiento de forma oficiosa, porque él cree que se daban los elementos del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal y así oficiosamente dicta el sobreseimiento. Se apelaría por la vía de la apelación de sentencia. Ojo, pero no solamente el juez de control podría dictar una sentencia de sobreseimiento. El juez de juicio también lo podría hacer conforme al artículo 32, numeral 2 y 3 del COP y el artículo 304. ¿Por qué ese juez de juicio dicta el sobreseimiento? Bueno, porque considera que operó la cosa juzgada, si se le demostró todos los elementos de la cosa juzgada, el elemento instrumental, hubo un fallo, una sentencia en primera instancia, y ese instrumento conforma el primer elemento de la cosa juzgada, segundo elemento de la cosa juzgada, es entre las mismas partes de la relación jurídico-penal por el mismo hecho y la misma pretensión, y el tercer elemento, la recurribilidad contra ese fallo que se dictó en primer lugar, no media un recurso, bien sea porque se declaró ya con lugar o bien sea porque contra ese fallo no hay un recurso. Entonces el juez de juicio pudo dictar una sentencia de sobreseimiento. ¿Qué tercer tipo de sentencia puede ser apelada por la apelación de sentencia? La absolutoria. Y solo puede dictar sentencia absolutoria conforme al artículo 348 el juez de juicio, a la finalización del juicio oral y público. Jamás un juez de control podría dictar una sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria sería porque se evidencia, por ejemplo, una duda razonable con respecto a la prueba o una duda razonable con respecto al hecho o una duda razonable con respecto a la ley aplicable, siendo la ley aplicable la más beneficiosa. Está probado que Pedro mató a Juan, pero también está probado la legítima defensa. Pedro mató a Juan, 405, homicidio intencional, legítima defensa, artículo 65 del Código Penal. Condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento.
Conocida de la decisión, la parte contra la que obra el fallo tendrá 10 días para apelar por escrito ante el tribunal acuo, es decir, ante el tribunal que dictó la decisión, ese escrito de apelación de sentencia que va a estar dirigido a la Corte de Apelaciones. Tiene que hacerlo ese escrito de forma motivada. No puede ser una apelación genérica por cualquier causal. Tendrá que sustentarse en alguna de las causales descritas en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí están descritas las causales en números clausos, no en números apertos, no por cualquier circunstancia. Las causales, ahí sí, el 444, más que señalar el tipo de decisión, lo que está invocando es el tipo de causal para sustentar la apelación de sentencia. Descrita en el 444. 10 días. Los 10 días son los 10 días de despacho efectivo de parte de ese tribunal de juicio. Profesor, no son días de despacho de la Corte de Apelaciones, no, del tribunal de juicio, porque se interpone ante el propio tribunal que dictó la decisión, no arriba en la alzada, ante ese propio tribunal, aunque el escrito va dirigido a la Corte de Apelaciones, sabiendo el tribunal acuo que tiene que remitirlo ante la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones decida la admisión y la procedencia de dicho recurso, con o sin pruebas del recurso. Por lo tanto, si voy a sustentar el recurso de apelación de sentencia con prueba, lo tengo que acompañar en el propio recurso. Por cierto, que si la causal que yo quiero invocar para la apelación de sentencia es la de defecto de procedimiento, debe consignar la videograbación del desarrollo del juicio oral y público conforme lo establece el artículo 317 del COD o ofrecer la prueba testimonial. Ese que como público asistió a la audiencia de la cual se derivó la sentencia para que a través de su declaración diga ante la Corte de Apelaciones qué es lo que él percibió en la realización del juicio, si lo que se está alegando es un defecto de procedimiento. Entonces, por escrito, encausado y acompañando prueba. Si es encausado, tiene que ser las causales que describe el artículo 444. Tendrá que separar cada una de las causales que está invocando. Sí, me puedo llevar completo todas las causales del 444. Podría invocar la totalidad de las 5 causales descritas en el artículo 444, completicas, o puedo invocar una, pero si invoco más de una, tengo que señalar de forma expresa, de forma ordenada, y aquí empezamos con un asunto en la fase recursiva. Las formas tienen demasiada importancia a los efectos de que no se conceda una decisión de inadmisión. Se suele decir que ahora las Cortes de Apelaciones, con el Código Orgánico Procesal Penal, son una especie de casación pequeñita, la petite casación, como se suele decir, en el entendido que para que se admita el recurso de casación ante esa máxima instancia, ese máximo tribunal, debe haber mucho cuidado de el escrito de la alegación. Yo, por ejemplo, ya prácticamente me estoy especializando en la realización de escritos de apelación, de casación. Mucha gente acude a mí a los efectos de simplemente la redacción de los escritos, porque el tema de la formalidad del escrito guarda un papel fundamental. Entonces, también tiene que demostrarse, tiene que indicarse en el recurso de apelación de sentencia lo que se pretende probar con la causal invocada. Entonces, recuerda que el carácter dispositivo del recurso de apelación, en el sentido que hay que respetar el principio de competencia, el señalamiento específico de lo que se cuestiona del fallo y lo que se pretende con la interposición del recurso, ha de ser expreso. Analicemos ahora las causales
que indica el artículo 444. Son 5. Primer lugar, problemas de oralidad, inmediación, concentración y publicidad. Es obvio que el error aquí fundamentalmente es un error improcedente. Para el tema de las nulidades, yo les había indicado en las clases de las nulidades que había dos tipos de errores. Error improcedendum en el desarrollo del proceso o error in judicandum, que sería en la elaboración de la decisión. Este numeral primero del artículo 444 obviamente estaría abordando errores improcedendum en el desarrollo de ese proceso. Entonces, esos errores están vinculados a un problema de oralidad. Se impidió, por ejemplo, la incorporación de una prueba de forma oral. Se prefirió la lectura de un acta en lugar de escuchar al propio testigo. El fiscal del Ministerio Público o la defensa, todos los alegatos lo hizo borrando el tema de la oralidad. Inmediación, en algún momento ese juez dejó de percibir en una relación de inmediación la producción de la prueba. Se ha impedido, por ejemplo, que ese juez aprecie el desahogo de la prueba de forma personal. Se pretende incorporar, por ejemplo, el acta de una delación para probar la participación del coacusado y no ha habido ninguna oportunidad que el juez pueda haberle solicitado, pueda haberle hecho preguntas y la contraparte menos aún a ese que está delatando al otro. Entonces hay un problema que está vinculado a la inmediación. La apreciación de la prueba ha de ser en un ámbito de inmediación, como lo indica el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal. La recepción probatoria va a una pauta de inmediación en una relación presencial con el sujeto de prueba. ¿Qué más? Concentración. En la medida de lo posible, todas las sesiones de ese juicio oral y público deberán realizarse en la medida de lo posible en una sola sesión. Entonces se ha violado el tema de la concentración o el reinicio de las sesiones del juicio oral y público en mucho más allá del tiempo de lo que permite la ley, que habla de 10 días para el reinicio entre sesión y sesión, porque el ser humano tiende a borrarse, a olvidarse de lo que ha acontecido de una forma no tan inmediata. ¿Qué otra circunstancia? Bueno, la publicidad. El hecho de que el juicio oral y público se haga con presencia de público y que, por ejemplo, de mala forma, se haga una audiencia de tipo privada cuando no se está afectando el pudor, ni secreto de Estado, ni circunstancias en las cuales se involucre la dignidad de un menor. Entonces, acá, ello sería la causal que se invocare, o ellos serían las hipótesis que se invocaran en el numeral primero. Numeral segundo, falta, contradicción o ilogicidad en la motivación. En primer lugar, si la motivación está escasa, no hay ninguna, hay una falta de motivación. Ahora, si pretende decir que hay falta de motivación, pero al mismo tiempo indica que la motivación es contradictoria o es ilógica, entonces no hay tal falta. O invocas la falta, o invocas la contradicción, o invocas la ilogicidad. Falta absoluta. Ya yo le dije en los principios recursivos, en esa clase, que debe contener una sentencia. Bueno, una parte narrativa y una parte emotiva y una parte dispositiva. Pero la parte emotiva constará de dos importantes aspectos. Uno, cómo el hecho aportado se transformó en un hecho probado, utilizando las vías jurídicas, la apreciación de la prueba. Y dos, ese hecho probado, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan? Ya no tenemos un problema de utilización de la prueba, sino del conocimiento del derecho de qué deriva el hecho que ya ha sido probado. Entonces,
ese elemento ha de estar presente en la motivación, si no, falta motivación. Si está motivada, pero la motivación es francamente contradictoria. La contradicción puede ser de dos sentidos: contradicción externa y contradicción interna. Contradicción externa es contradictoria con respecto al acta del juicio oral y público. Una cosa es lo que se ve en el acta del juicio oral y público y otra cosa es la que se expresa en el fallo. No está acorde el acta del juicio con respecto a lo que se expresa en el fallo. Y puede haber una contradicción interna. En la contradicción interna no es lo mismo lo que se verifica en la parte narrativa que en la parte emotiva y en la parte dispositiva. En la parte narrativa se habla de un hurto, delito contra la propiedad, y en la parte emotiva lo que se habla es de complicidad correspectiva, y la complicidad correspectiva 424 del Código Penal solo operaría en los delitos contra la persona, lesiones, homicidios. Y luego al final termina disponiendo sobre un delito contra la propiedad, siendo que toda la motivación es una motivación con respecto a delitos contra la persona. Y logicidad. El fallo acepta violaciones crasas a los principios de la lógica. Principio, por ejemplo, en la cual se resalta la anacronía. Dice el fallo que hay un hecho que ocurrió el domingo y que fue conocido el viernes. Si ocurrió el domingo, ¿cómo pudo haber sido conocido desde el viernes? Es imposible. O problemas de ubicuidad, o problemas que estarían vinculados a falsas percepciones de la realidad. Por ejemplo, qué sé yo, mataron a alguien y el juez indica que porque el muerto tenía tatuaje, porque fue un disparo en cercanía, eso refleja un dolo. Que todo tatuaje por efecto de arma de fuego refleja un dolo, refleja una intención, y ello es incierto, ¿ok? Porque puede haber un tatuaje por un disparo en cercanía en legítima defensa, o de forma culposa o de forma dolosa. Altercados, atentados contra los principios de la lógica. 3. Omisión de formas ha de ser no esenciales que causen indefensión. Ha de ser entendido como omisión de formas, mejor dicho, esenciales que causen indefensión, porque el código dice no esenciales. Vamos a sacar la palabrita de no. Ha de ser formas esenciales que causen indefensión, porque si la forma no es esencial, entonces no debería declararse con lugar, no se podría anular un acto procesal decisorio si la forma no es una forma esencial. ¿Cuál sería una forma esencial que cause indefensión? Bueno, en el desarrollo del proceso no se ha permitido, ¿cómo se llama?, el contrainterrogatorio de alguna parte. El juez solamente permitió que interrogara la parte que ofertó la prueba, olvidándose que existe el principio de comunidad de la prueba. Ya la prueba no le pertenece a la parte que la ofrece, sino a todo el proceso. Como se dice en inglés, evitando el cross-examination. Entonces, evitando esa interrogación. O el juez, atendiendo, por ejemplo, a lo que establece el 182 del Código, dice que el hecho está suficientemente probado y que por lo tanto ya no se requiere la incorporación de nuevos elementos de prueba. Pero sí, pero lo está afirmando cuando un testigo todavía está declarando. Oye, por lo menos permite que el testigo termine de declarar para que la otra parte pueda contrainterrogarlo. ¿Ok? Entonces, circunstancias que impidan la defensa. 4. Sentencia fundada en prueba obtenida ilegalmente o incorporada violando principios del juicio oral y público. Las hipótesis de ilicitud probatoria que ustedes conmigo la han analizado y que está en el artículo 181 del COP. Indebida intromisión de la intimidad, tortura, engaño, coacción. Claro, pero cuando uno ve esas hipótesis generalmente se refiere a ilicitudes policiales. Pero, por ejemplo, en pleno juicio, permitir de forma coactiva por un mandato de conducción
la declaración de la madre del acusado, siendo que el 49.5 establece que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no pueden ser coercionados a declarar. Es decir, circunstancias que afectan la licitud de la prueba. Qué sé yo, en pleno juicio oral y público, por ejemplo, permitir el suero de la verdad o una cosa como esta. Numeral 5. Inobservancia o errónea aplicación de la norma. Inobservancia, se deja de aplicar totalmente. Por cierto, una norma sustantiva o una norma procesal. Una norma sustantiva, la que establezca el tipo penal, pero también una norma que forme parte de la dogmática jurídico-penal, libro primero del Código Penal, o una norma procesal. O sea, inobservancia, pero puede haber errónea aplicación. Por ejemplo, un juez que establezca no se acepta la legítima defensa que está descrito en el artículo 65 del Código Penal, porque afirme, por ejemplo, que la única causa de justificación que obre a favor de un policía es el cumplimiento del deber. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo vamos a quedarnos solamente con las causales para la interposición de la apelación de sentencia. Ya no nos da tiempo para abordar el recurso de casación, ni el recurso de revisión, ni la tramitación de la apelación de sentencia, pero ya hasta aquí, mis alumnos, sería lo que